En este capítulo de Libros Antiguos, leeremos algunas páginas sobre la Guerra del Peloponeso, sus causas, su desarrollo y su desenlace. Quédate a escuchar una historia llena de estrategias, miedos, conflictos y aprendizajes. En la antigua Grecia, un crisol de ciudades-estado, con culturas y formas de gobiernos diversas, la rivalidad era un elemento casi inherente a la convivencia. Sin embargo, ninguna rivalidad fue tan intensa y determinante como la que enfrentó Atenas y Esparta. Esta pugna, que se prolongó durante décadas, culminaría en una guerra que marcaría un antes y un después en la historia de Grecia, la Guerra del Peloponeso. Atenas, con su floreciente democracia y su poderoso imperio naval, se había convertido en la ciudad-estado más influyente de Grecia. Su flota ágil y letal le permitía controlar las rutas comerciales del mar Egeo y ejercer su dominio sobre numerosas islas y ciudades costeras. Esta expansión naval y comercial, sin embargo, despertaba recelos y temores en las demás polis. Muchas ciudades-estado, especialmente las aliadas de Esparta, veían con preocupación la creciente influencia ateniense. Temían que Atenas, en su afán de dominio, impusiera su modelo de democracia y socavara sus propias instituciones y libertades. La imposición de tributos y la exigencia de participar en las guerras atenienses generaban un creciente resentimiento en muchas de estas ciudades. Mientras tanto, Esparta, con su sociedad militarizada y su alianza con otras ciudades-estado del Peloponeso, defendían un modelo político más conservador y basado en la tradición. Los espartanos veían con desconfianza la innovación y el cambio constante que caracterizaba a Atenas. Temían que la influencia ateniense corrompiera las costumbres y valores tradicionales de las demás polis. La rivalidad entre Esparta y Atenas se intensificó aún más por la lucha por el control de las rutas comerciales y las alianzas estratégicas. Ambas ciudades-estado competían por el favor de otras polis, ofreciendo protección y beneficios a cambio de lealtad. Esta competencia constante generaba una tensión latente que tarde o temprano estallaría en un conflicto abierto. Más allá de las ambiciones políticas y económicas, existían otros factores que contribuyeron a la escalada de la tensión entre Atenas y Esparta. Por un lado, el orgullo nacional. Ambas ciudades-estado estaban profundamente orgullosas de sus tradiciones y logros y veían que la otra podía ser un rival al que se debía superar. La ideología política. La democracia ateniense y la oligarquía espartana representaban dos modelos políticos radicalmente diferentes, lo que dificultaba cualquier tipo de acuerdo duradero. La influencia de los sofistas filósofos itinerantes que cuestionaban las creencias tradicionales, ejercieron una gran influencia en Atenas. Sus ideas subversivas alarmaron a los espartanos, que veían en ellos una amenaza para el orden social. En definitiva, la Guerra del Peloponeso fue el resultado de una compleja combinación de factores políticos, económicos y culturales. La rivalidad entre Atenas y Esparta, el miedo a la expansión ateniense y las profundas diferencias ideológicas crearon un clima de tensión que finalmente desembocó en un conflicto devastador para Grecia. La Guerra del Peloponeso fue un enfrentamiento que sacudió los cimientos de la antigua Grecia. Un conflicto largo y agotador que se desarrolló en dos fases principales. Cada una de ellas dejó una profunda huella en el destino de las ciudades-estado involucradas. La primera fase fue la del estancamiento y el desastre. Los primeros años de la guerra se caracterizaron por una estrategia de desgaste. Los espartanos, con su poderoso ejército terrestre, invadieron regularmente Ática, la región que rodeaba Atenas. Sin embargo, los atenienses, confiados en sus murallas y su flota, se refugiaban tras ellas, negando al enemigo batallas campales. Esta táctica, aunque eficaz para proteger la ciudad, resultó devastadora para la agricultura ateniense. Mientras tanto, una terrible epidemia asoló Atenas. La peste, que se cree que fue el tifus, causó estragos en la población, incluyendo al propio Pericles, el líder ateniense.
La enfermedad debilitó gravemente a la ciudad y minó la moral de sus habitantes. A pesar de las pérdidas y las dificultades, ambas partes se mostraron reacias a buscar una paz definitiva. Finalmente, en el año 421 a.C., se firmó la Paz de Nicias, un acuerdo frágil que puso fin a los enfrentamientos abiertos. Sin embargo, las causas subyacentes del conflicto no se habían resuelto y la paz se basaba en un equilibrio de fuerzas precario. En una segunda fase fue el fin de una era. La segunda fase de la guerra comenzó en una ambiciosa expedición ateniense a Sicilia. Atenas, buscando expandir su imperio y obtener recursos adicionales, emprendió esta aventura, pero el proyecto resultó ser un desastre. Los atenienses sufrieron una aplastante derrota, perdiendo gran parte de su flota y de su ejército. Aprovechando la debilidad de Atenas, Esparta intensificó sus ataques. Con el apoyo financiero de Persia, los espartanos construyeron una poderosa flota y comenzaron a asediar las posesiones atenienses. La culminación de la guerra llegó en la batalla de Aegospotami, en el año 404 a.C. En esta batalla decisiva, la flota ateniense fue aniquilada, dejando a la ciudad indefensa. La derrota en Aegospotami marcó el fin del imperio ateniense y el ascenso de Esparta como potencia dominante en Grecia. Atenas, humillada y debilitada, se vio obligada a aceptar duras condiciones de paz, que incluyeron la demolición de sus murallas largas y la disolución de su imperio. La guerra del Peloponeso tuvo consecuencias devastadoras para Grecia. Las ciudades-estado, agotadas por el conflicto, quedaron debilitadas y vulnerables a invasiones externas. La democracia ateniense, que había sido un faro de esperanza para muchos griegos, sufrió un duro golpe. Además, la guerra dejó una profunda cicatriz en la psiquis griega, generando un sentimiento de pesimismo y fatalismo que se reflejaría en la filosofía y la literatura posterior. Tras la aniquilación de su flota en Aegospotami, Atenas se encontraba indefensa y a merced de sus enemigos. La ciudad, símbolo de la democracia y la cultura, se vio obligada a rendirse a Esparta. Los espartanos impusieron duras condiciones de paz que incluyeron la demolición de las murallas largas, la disolución de la Liga de Delos y la aceptación de un gobierno oligárquico impuesto por Esparta. Este gobierno oligárquico, conocido como los 30 tiranos, instauró un régimen de terror en Atenas. Los 30, apoyados por los espartanos, persiguieron a sus oponentes políticos, expropiaron sus bienes y ejecutaron a numerosos ciudadanos. Sin embargo, este régimen de opresión resultó ser insostenible y fue derrocado al cabo de pocos años. La victoria espartana marcó el fin de la hegemonía ateniense y el ascenso de Esparta como la potencia dominante en Grecia. Sin embargo, el imperio espartano resultó ser frágil y de corta duración. La rigidez de su sistema político y la impopularidad de su dominio entre las demás ciudades-estado provocaron un creciente descontento que, a la larga, minaría su poder. La guerra del Peloponeso tuvo consecuencias devastadoras para Grecia. Las ciudades-estados, agotadas por el conflicto y debilitadas por las luchas internas, quedaron expuestas a las ambiciones de las otras potencias como Persia. La guerra también dejó una profunda cicatriz en la psiquis griega. A pesar de sus consecuencias trágicas, la guerra del Peloponeso dejó un legado duradero. La obra de Tucídides, el historiador griego que narró todos los acontecimientos de la guerra, se convirtió en un clásico de la historiografía y sigue siendo estudiada hoy en día. La experiencia de la guerra también influyó en el pensamiento político de los griegos, quienes reflexionaron sobre las causas del conflicto y las mejores formas de organizar una sociedad. La guerra del Peloponeso es un recordatorio de que incluso las civilizaciones más avanzadas y prósperas son vulnerables a los conflictos internos y externos. La rivalidad entre Atenas y Esparta, que había sido el motor de la guerra, nos enseña que la ambición desmedida y el miedo pueden tener consecuencias desastrosas. Si te ha gustado el video, déjanos un me gusta, compártelo con tus amigos y suscríbete al canal. Hasta un próximo video.